Han pasado años. No sé cuántos exactamente. Dejé de contar desde aquel día. Desde el día en que el timbre de la puerta ya no sonó con su tono grave y distinguido, desde que las flores dejaron de perfumar mi ventana. Desde que el café ya no humea para él. Aquí estoy, sentada en el mismo lugar, frente a la pequeña mesa que tantas veces compartimos. El mantel blanco con bordes bordados a mano sigue aquí, aunque el tiempo lo ha manchado con tristeza. Las tazas de porcelana que usábamos, una con una pequeña grieta que él siempre decía que era el beso del tiempo, siguen esperando su turno. Pero el café, ahora, solo tiene un comensal. Recuerdo perfectamente la primera vez que me visitó. Con su traje impecable, su bigote cuidadosamente peinado, y esa forma particular de sostener las flores, como si fueran un tesoro que temiera romperse. Siempre traía las mismas. Rosas blancas. Decía que eran como yo. Hermosas, elegantes, y con espinas que solo cuidan lo valioso. Yo sonreía, por supuesto. Sonreía y lo invitaba a pasar con la frase que ya parecía parte de un guión. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Y él, infalible, respondía. ¿No será mucha molestia? Entonces, entrábamos. Y el mundo afuera dejaba de importar. El chavo solía espiarnos desde su barril, y a veces Kiko hacía comentarios tontos, que yo cortaba con un cállate, tesoro. Pero en el fondo, todos sabían que el profesor Girafales no venía solo a hablar de la escuela. Venía a verme. Venía a quererme, aunque jamás lo dijimos en voz alta. La vecindad se llenaba de un aire diferente cuando él estaba. Hasta don Ramón dejaba de gritar por un momento, como si respetara lo que había entre nosotros. O tal vez porque le hacía gracia. Nunca lo sabré. Hubo una tarde que no puedo olvidar. Una tarde nublada, con olor a tierra mojada. Él llegó más temprano de lo usual, sin flores, pero con una pequeña carta doblada cuidadosamente. Me la dio sin decir una palabra. Solo se sentó, y mientras yo servía el café, la abrí. Florinda, comenzaba, si pudiera atrapar el tiempo con mis manos, lo usaría todo para estar contigo. Eres el único pensamiento que endulza mis días. Cada palabra tuya se queda grabada en mí como un poema invisible. Sé que no soy un hombre joven ni rico. Solo soy un maestro. Pero contigo, me siento más que eso. Me siento amado. No le dije nada. No pude. Solo lloré en silencio mientras él me miraba con ternura. Y luego, me tomó la mano por primera vez. Temblaba. Ambos lo hacíamos. Desde entonces, las visitas se hicieron más frecuentes. A veces traía poemas que decía haber escrito él, aunque yo sabía que eran de autores famosos. Pero no importaba. Era su voz quien los hacía eternos. Otras veces, simplemente hablábamos. Del clima. De la escuela. De cómo Kiko necesitaba mejorar en matemáticas. Pero incluso las palabras más triviales, con él, eran dulces. Había algo en su manera de estar, una calma que llenaba el aire. Hasta los grillos de la noche parecían callar para escucharlo recitar. En una ocasión, me trajo una serenata. A escondidas de todos. El mariachi desafinaba, pero su mirada era tan sincera que todo sonaba como sinfonía. Yo lo amaba. Nunca lo dije en voz alta. Nunca le pedí que se quedara. Nunca le pedí nada, salvo su presencia. Y él siempre estuvo ahí. Hasta que ya no lo estuvo. Hoy volví a preparar café. Lo hago todos los martes. Su día favorito. Coloco 2 tazas, enciendo la radio antigua que aún conserva su voz en el aire, y espero. A veces creo escucharlo toser, como solía hacerlo al entrar. O sentir su perfume, ese leve aroma a colonia barata mezclado con tiza. Pero cuando volteo, no hay nadie. He envejecido. Las arrugas han tejido su historia en mi rostro, y mis manos tiemblan al sostener las flores secas que aún guardo en un jarrón. Rosas blancas. Las últimas que me trajo. Kiko ya es un hombre.
Uno fuerte. Uno bueno. Tiene su propia vida, su propio rumbo. Pero aún viene de vez en cuando. Me besa en la frente y me dice mamá, como cuando era pequeño. Pero cuando me mira preparar el café, desvía la mirada. Porque él también recuerda. Porque él también sabe. Pero aún no te contaré el final. No aún. Primero quiero que camines conmigo por esta vecindad de recuerdos. Que sientas como cada rincón guarda su voz, su risa, sus pasos. Que entiendas por qué mi alma está vacía desde que no lo veo cruzar el umbral con esas flores temblando entre sus dedos. El café ya no humea. Pero yo aún lo sirvo. Porque aunque su silla esté vacía, su ausencia ocupa todo. Y esta es solo la primera parte de mi historia. La más suave. La más soportable. La siguiente. Ya no lo será tanto. A veces pienso que la tristeza es como una gotera silenciosa. Constante, punzante, ineludible. Cada noche, cuando la vecindad se sumerge en ese silencio que solo los viejos conocen, la gotera de mis recuerdos se hace más ruidosa. Insoportable. Y es entonces cuando leo sus cartas. Sí. Las guardé todas. Las escondí en una caja de madera, bajo una tabla suelta del ropero. Allí están, como pequeños suspiros atrapados en papel amarillento. La tinta ha comenzado a desvanecerse, pero no importa. Me las sé de memoria. Mi querida Florinda, comenzaba la mayoría. Y luego venían palabras tan suyas, tan dulces, tan absurdamente románticas. Había uno donde me comparaba con la luna, otro donde decía que mi risa curaba las grietas de su alma. ¡Qué tonto! Pero qué hermoso tonto era. Recuerdo una vez que llovía torrencialmente. Las calles parecían ríos, y la vecindad estaba cubierta por un gris opaco. Yo no esperaba visita alguna. Estaba con los rulos cubiertos y la bata manchada de harina, pues preparaba galletas para Kiko. Y, sin embargo, allí estaba él, empapado, con las rosas en una mano y una carta en la otra, temblando como un niño perdido. ¿Está usted loco?, le grité desde la ventana. Va a enfermarse. No podía esperar a que escampe. Me gritó de vuelta, con una sonrisa empapada. Necesitaba verla. Le abrí la puerta sin pensarlo. Dejé que me mojara el piso, que chorreara en mi sala. Lo cubrí con una manta y lo senté junto al brasero. Esa tarde no hubo café. Hubo sopa caliente. Y lágrimas. Porque ese día, él me habló de su miedo. Florinda. A veces tengo la impresión de que esto no durará para siempre. ¿Por qué dices eso? Porque la felicidad es como un suspiro. Escapa cuando menos lo notas. Me abrazó. Y juro por Dios. Ese abrazo me salvó de algo que no supe nombrar. La vecindad no era perfecta. Ni mucho menos. Pero él la hacía diferente. Hasta doña Clotilde dejó de hablar mal de mí por un tiempo. Se dedicaba a lanzarnos miradas curiosas desde su ventana, como si no pudiera creer que alguien como yo pudiera tener algo real con alguien como él. Quizás ni yo misma lo creía. A veces me preguntaba qué habíamos sido exactamente. ¿Novios? ¿Amigos? ¿Compañeros? Él jamás me pidió matrimonio. Yo nunca lo exigí. No por falta de deseo, sino por miedo. Siempre ese maldito miedo. El mismo que se instala como sombra cuando has vivido demasiado sola. Pero con él no me sentía sola. Con él, la vida era otra. Las cartas se volvieron más escasas con el tiempo, no porque él me amara menos, sino porque ya no necesitaba escribir lo que podía decirme con una mirada. Se sentaba en mi cocina y simplemente me observaba mientras yo cocinaba o tejía, y a veces decía cosas como: ¿sabe que el simple hecho de verla da sentido a mi día? Yo me reía. Le decía que dejara de decir tonterías, que Kiko podría escucharnos. Y él solo se encogía de hombros, como un muchacho pillo. Una tarde, al atardecer, me trajo algo diferente. Un pequeño cuaderno forrado en terciopelo azul. Me dijo que lo había escrito en secreto. No es gran cosa. Solo
pensamientos, palabras que me nacieron por usted. Era un cuaderno lleno de poemas, de versos libres, de declaraciones silenciosas. Lo tengo aquí, junto a mí, mientras escribo estas palabras. A veces lo abro y busco alguno al azar, solo para recordar cómo se sentía estar amada. Hoy encontré uno que me hizo llorar más de lo normal. Dice así: flor que no marchita, café que no se enfría, voz que calma el mundo, te encuentro en cada día. No sé cuánto tiempo he pasado aquí, sentada frente a esta ventana, viendo la vida transcurrir sin él. La vecindad cambió. Ya no hay risas de niños. El chavo hace años que desapareció sin dejar rastro. Don Ramón se marchó buscando trabajo y nunca volvió. Ñoño. Creo que vive lejos. Y Kiko, mi tesoro, viaja por su trabajo. Viene cada cierto tiempo, pero no lo culpo por no quedarse mucho. Esta casa está llena de fantasmas. Y no hablo de fantasmas que arrastran cadenas o aparecen en espejos. Hablo de los otros. Los que viven en los recuerdos. En las sillas vacías. En las tazas que ya no se usan. Él está en cada rincón. En cada aroma. En cada silencio. A veces me despierto sobresaltada, creyendo haber escuchado su voz. Lo busco con la mirada. Quiero correr hacia la puerta. Decirle que sí, que entre, que el café está caliente. Que esta vez no lo dejaré marcharse tan fácilmente. Pero es solo un sueño. Y los sueños, cuando despiertas, duelen más que cualquier realidad. He pensado muchas veces en irme de aquí. En vender todo. En buscar otro lugar. Pero entonces recuerdo lo que él me dijo una tarde de otoño. Esta vecindad es nuestro pequeño mundo, Florinda. Mientras tú estés aquí, yo también lo estaré. Y por eso sigo. Por eso aguanto. Por eso conservo las cartas, las flores secas, el cuaderno azul. Porque aún no te he contado todo. Porque aún falta la parte más oscura. La más dolorosa. Aquella en la que todo cambió. Fue un domingo. Uno de esos días extrañamente tranquilos, donde incluso los ladridos de los perros parecen quedarse dormidos. El sol brillaba, pero no calentaba. El cielo era azul, pero no alegre. Todo parecía en pausa. Yo había preparado galletas de mantequilla, como solía hacerlo cuando Kiko era niño. Quería sorprender al profesor Girafales. Era su día de visita, como cada domingo a las 4 en punto. Había puesto flores en la mesa, limpiado con esmero los marcos de las fotos, sacado brillo a las tazas de porcelana. Kiko me ayudaba, riendo mientras se burlaba de mi nerviosismo. «Ay, mamá. Parece que tienes 15 años. Cállate, tesoro. No te burles de tus mayores», le dije, tratando de esconder la sonrisa. A las 4 menos 10, él ya estaba listo para salir a dar una vuelta por el parque. Dijo que necesitaba aire fresco, estirar las piernas. Le advertí que no se alejara mucho, que el profesor llegaría en cualquier momento. «Tranquila, mamá», me respondió. «No me perderé la escena del no gusta pasar a tomar una tacita de café». Yo sonreí. No lo sabía. Pero esa sería la última vez que lo escucharía decir algo así con alegría. A las 4 en punto, como un reloj de amor puntual, sonó el timbre. Corrí a abrir la puerta, y allí estaba él. Impecable. Traía una rosa blanca en la mano, y un pequeño paquete envuelto en papel dorado. «Para usted», me dijo, estirando el regalo con delicadeza. Era una pequeña cajita de madera, con mi nombre tallado en la tapa. Dentro, había una medalla de plata con un grabado diminuto. «Donde estés tú, estaré yo». Me quedé sin palabras. «Es hermosa», alcancé a decir, conteniendo las lágrimas. Él sonrió, tímido, y me ofreció el brazo. «¿No gusta pasar a tomar una tacita de café?». Solté una risa entrecortada y asentí. Lo tomé del brazo y entramos. Pero no llegamos a sentarnos. El destino no lo permitió. Fue cuestión de segundos.
El grito de una mujer en la calle. El sonido lejano, creciente, de un motor acelerado. Un perro ladrando con fuerza. Y luego, mi nombre. Florinda. Es Kiko. Corrí a la ventana. El camión bajaba por la calle principal como una bestia sin control. Y Kiko, mi niño, había dejado caer su pelota, y corría tras ella. El profesor Girafales no dudó. No preguntó. No lo pensó. Salió corriendo como jamás lo había visto correr. Como si tuviera 20 años menos. Como si en sus piernas llevara toda la fuerza del amor. Kiko. Gritó, extendiendo los brazos. Todo ocurrió en cámara lenta. Lo vi alcanzar a mi hijo, empujarlo con todas sus fuerzas hacia la acera. Vi a Kiko rodar por el pavimento, golpearse un codo, levantarse confundido. Y luego vi al profesor quedar en medio de la calle. Inmóvil. Vulnerable. El impacto fue seco. Una sacudida brutal. Un sonido que aún hoy resuena en mis pesadillas. Corrí. Grité. Caí de rodillas junto a su cuerpo. Sus ojos aún estaban abiertos. Aún me miraban. Florinda. Susurró, con la voz rota, casi inaudible. ¿Está bien, Kiko? Sí. Sollozaba. Está bien, mi amor. Tú lo salvaste. Tú. Entonces, valió la pena. Y su mano buscó la mía. La apretó una vez. Solo una. Y luego, nada. No hubo sirenas a tiempo. No hubo milagros. Hubo sangre. Y silencio. Lo cubrieron con una manta blanca. Kiko no paraba de llorar. Yo ni siquiera podía gritar. Tenía la garganta convertida en cenizas. Los vecinos salieron. Nadie dijo nada. Nadie supo qué hacer. La vecindad, esa que tantas veces fue escenario de risas y gritos, ahora era una tumba a cielo abierto. Desde entonces, dejé de servir el café a las 4. Ahora lo sirvo a las 3:55. Como una promesa. Como una despedida. Cada domingo, abro la cajita de madera que me dio. Sostengo la medalla. Leo la inscripción. Donde estés tú, estaré yo. Y me pregunto si en algún lugar, más allá del tiempo y del dolor, él me espera con una rosa blanca en la mano, y con la misma sonrisa de siempre. Porque me arrancaron su cuerpo. Pero no su voz. Porque el camión se lo llevó. Pero yo aún siento su mano rozar la mía cuando cierro los ojos. Y sin embargo, aún no te he contado todo. Aún falta una última parte. La más cruel. La más definitiva. Porque incluso el amor más grande no sobrevive intacto al olvido. El tiempo no cura. Eso es una mentira que repiten los que nunca han perdido algo que no se puede reemplazar. El tiempo solo disfraza. Cubre la herida con una costra falsa que duele cada vez que se respira. Y yo respiro todos los días. Han pasado ya tantos años. Demasiados. Hoy la vecindad es un cascarón hueco. Las risas de los niños ya no rebotan contra las paredes. Ya no hay pasos apresurados, ni portazos, ni peleas tontas entre don Ramón y doña Clotilde. Todo se ha ido. Como si el corazón del lugar hubiera dejado de latir el mismo día en que él cayó al suelo. Los vecinos se marcharon con el tiempo. Cada uno tomó su camino, y yo no los culpo. ¿Quién querría quedarse en un lugar donde lo único que queda son sombras? Solo yo permanezco aquí. Yo. Y los recuerdos. Kiko me pidió que me fuera con él. Me dijo que esta casa me estaba consumiendo, que ya era hora de dejar el pasado atrás. Me lo ha dicho muchas veces. Siempre con cariño, pero con la tristeza en los ojos. Él también se siente culpable. Aunque nunca se lo he dicho, aunque jamás debió cargar con eso. Él era solo un niño. Y un padre, aunque no de sangre, le entregó la vida sin pensarlo. Y yo lo vi morir. A veces, en la noche, escucho su voz. No estoy loca. Lo sé. Pero la memoria tiene formas crueles de aferrarse.
Me habla con suavidad como antes. Me dice que prepare el café. Que no se me olvide el azúcar, que no le gusta amargo. Y entonces camino hacia la cocina, con las piernas temblando, con las manos secas como ramas viejas, y preparo 2 tazas. Siempre 2. Sirvo una para él, la coloco en su lugar, frente a la silla vacía. Y entonces, simplemente, me siento. Miro el humo que se eleva de la taza. Me engaño a mí misma. Imagino su figura, su bigote, sus ojos dulces mirándome con ternura. Imagino que aún vive. Que abrirá la boca y me dirá que me ama. Que me leerá un poema. Que me tomará la mano. Pero el humo se disipa. Y la silla sigue vacía. He intentado seguir. Lo juro. Intenté pintar. Intenté leer. Intenté tejer mantas para los hijos de otras mujeres. Pero nada llena el hueco. Nada borra el momento en que sus ojos se apagaron buscando los míos. Ni siquiera la medalla, aquella que me regaló, logra calmar el frío. A veces la cuelgo del cuello. La llevo bajo la blusa, como si al mantenerla cerca del corazón pudiera mantenerlo a él. Pero no funciona. Nada funciona. Hoy Kiko vino a verme. Me trajo flores. No eran blancas. Eran rojas. Me dijo que era hora de dejar de mirar hacia atrás, de dejar de vivir en el pasado. Papá no querría verte así, mamá. Me dijo. Papá. Lo llamó papá. Fue la primera vez. Y lloré. Lloré tanto que creí ahogarme. No por tristeza. No solo por eso. Lloré porque por fin comprendí lo que siempre supe, pero nunca dije. El profesor Girafales no fue solo un visitante. Fue hogar. Fue padre para mi hijo. Fue amor real. Amor del que ya no existe. Esta noche es diferente. Lo siento. El aire está más pesado. Los ruidos de la vecindad son apenas ecos lejanos. Las sombras. Más alargadas. Y el café humea como nunca antes. He puesto sobre la mesa la caja de madera, el cuaderno de poemas, la medalla. Todo está listo. Incluso yo. Cierro los ojos. Escucho el timbre. El mismo de siempre. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Susurra una voz dentro de mí. Y esta vez no respondo. Solo sonrío. Porque sé que ha venido por mí. Porque por fin. Ha vuelto. Ya no hay miedo. Ya no hay tristeza. Solo la certeza de que, donde estés tú, estaré yo. Y en algún rincón de la eternidad, donde las rosas nunca se marchitan, donde las cartas no se desgastan, donde el amor no muere atropellado por el destino. Allí estaremos. Juntos. Por fin. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.